Buen día. Hoy vamos a ver un tema que es corto, pero que es muy importante desde el punto de vista conceptual. Por esta razón, si bien nosotros no lo tomamos en los prácticos, porque es muy conceptual, sí lo tomamos en los exámenes finales. Como su Es el nombre lo tema de indica, la potencia potencia instantánea y potencia instantánea promedio. es la potencia en un instante determinado de tiempo, es decir, que estamos trabajando con las funciones en el dominio del tiempo. La potencia instantánea se define a través de la ley del efecto Joule o ley de Joule como el producto de la tensión instantánea a través del elemento que yo esté considerando multiplicado por la corriente instantánea que circula por este elemento. Es decir, P de t, potencia instantánea, igual al producto de la tensión en un instante de tiempo t por la corriente en un instante de tiempo t. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un circuito en general, en donde tenemos un elemento cualquiera, una carga cualquiera, que puede ser inductiva, capacitiva o lo que yo quiera, esta carga está sujeta a una diferencia de tensión V. Fíjense que estoy utilizando letras minúsculas, o sea que estoy en el dominio temporal, y una corriente I en el dominio temporal, y a mí me interesa conocer la potencia instantánea disipada por esa carga. Entonces aplico la ley de Joule y tengo que multiplicar la tensión por la corriente. La tensión, nosotros ya sabemos que en corriente alterna la podemos escribir de manera general como V máximo coseno de omega t, y la corriente como I máximo coseno de omega t menos phi, en donde este phi es el ángulo, digamos, de desfasaje que hay entre la tensión y la corriente y que coincide con el ángulo de la impedancia que yo esté trabajando. Entonces, esta es la forma general. Si yo multiplico estas dos funciones para obtener la potencia instantánea, lo que voy a obtener es un producto de dos cosenos, B máximo coseno de omega t y máximo coseno de omega t menos phi. Entonces, reacomodando estos términos, me queda aquí adelante B máximo por I máximo y el producto de dos cosenos. Esto vendría a ser como un ángulo alfa, digamos, y esto como un ángulo beta. Si yo aplico una identidad trigonométrica, que se las dejo anotadas ahí al costadito, donde coseno de alfa por coseno de beta es un medio del coseno de la suma de los ángulos más un medio por el coseno de la resta, y yo aplico esa ecuación aquí, lo que me queda es la siguiente expresión. Me queda B máximo y máximo sobre 2 y me queda la suma de dos términos. Un término cosenoidal que tiene el tiempo t aquí, o sea que es una función que depende del tiempo, y un término cosenoidal que depende solamente de phi, pero como phi es el ángulo de desfasaje, que es una constante, todo este segundo término es una constante. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que hemos obtenido para la potencia en un elemento. Si yo trabajara con una resistencia pura, nosotros sabemos que la tensión y la corriente están en fase, por lo cual el ángulo de desfasaje phi es igual a 0. Entonces, si en esta expresión yo reemplazo phi igual a 0, este primer término me va a quedar coseno de 2 omega t y este segundo término, coseno de 0, me va a quedar igual a 1. Es una constante igual a 1. Si yo quisiera graficar esta función, fíjense que esta función tiene el término constante y un término variable cuya frecuencia ahora ya no es omega, sino es 2 veces omega. ¿Sí? Entonces, graficando me queda esta función. Fíjense que aquí tenemos en celeste la tensión B, en violeta la corriente I, que están en fase por ser una resistencia, y en verde tengo la potencia, que en este caso tiene el doble de la frecuencia. ¿Sí? Y además, fíjense que esto tiene un valor promedio acá que es distinto de 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta constante acá que es igual a 1. Ahora vamos a ver de dónde sale eso que les acabo de decir. Para eso lo que tenemos que ver es el concepto de potencia promedio. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos funciones periódicas habíamos visto la expresión de cómo calcular los valores promedio y los valores eficaces de funciones periódicas. Y en el caso de las funciones senoidales y cosenoidales habíamos desarrollado una serie de reglas para calcularla. Entonces, aplicando a la función potencia instantánea, la definición de valor promedio, que le vamos a llamar con la letra P mayúscula,
recordemos que la definición del promedio de una función era 1 sobre el periodo por la integral en el periodo de esa función diferencial de t. La función que nos interesa a nosotros en estos momentos es la potencia, así que ponemos p de t, diferencial de t, y después reemplazamos con esta expresión que acabamos de encontrar nosotros hace un rato. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta expresión para ver cuánto nos da. En esta expresión este término es constante y puede salir fuera de la integral. Entonces lo sacamos afuera y me queda, dividiendo la integral en estos dos términos, una integral de un coseno con la integral de un coseno de phi, ¿sí? O sea, este término es un término constante que va a poder salir afuera de la integral. Y este término es igual a 0 porque ya hemos visto que integrar entre 0 y el periodo una función cosenoidal me da siempre 0. Entonces, en definitiva, esta expresión me va a quedar el coseno de phi que salió fuera de la integral y la integral entre 0 y el periodo diferencial de t, que es una integral muy sencilla de calcular que vale t, el periodo t, ¿sí? Entonces, este periodo t con este 1 sobre t yo los puedo cancelar y la expresión final que vamos a obtener es b máximo y máximo sobre 2 por coseno de phi, que si ustedes hacen memoria es exactamente igual a lo que obtuvimos cuando definimos la potencia compleja. Esto era la parte real de la potencia compleja, solamente que nosotros la potencia compleja la habíamos definido con valores eficaces, ¿sí? Pero recuerden que el valor eficaz de una magnitud es igual a el valor máximo dividido raíz de 2. Entonces, este denominador que yo tengo acá de 2, yo lo puedo escribir como raíz de 2 por raíz de 2 y distribuirlo para B y para I, entonces me va a quedar tensión eficaz por corriente eficaz por coseno de phi, que es lo que nosotros habíamos visto en aquel momento. ¿Sí? Entonces, B eficaz por I eficaz, ahora ya estamos hablando de módulos, es igual al módulo de S, que era lo que le llamábamos la potencia aparente, ¿recuerdan? Y el coseno de phi es lo que habíamos definido como el factor de potencia. Es decir, con toda esta deducción lo que estamos obteniendo es que la potencia promedio de la que nosotros hablábamos antes, que era la parte real de la potencia compleja, se obtiene a partir de aplicar la definición de promedio a la potencia instantánea, ¿sí? O sea que lo que me está dando es cuánta energía se disipa en vatios por el elemento. Obviamente que esta potencia, si es un elemento resistivo puro, como hablábamos hace un rato, phi vale 0 y entonces la potencia es B eficaz por I eficaz. Pero ahora, si phi es cualquier otro ángulo diferente de 0, tendremos que calcularle el factor de potencia con esta ecuación que tenemos acá. Y las dos expresiones entonces que surgen de estas son las que ya conocíamos, potencia igual a potencia aparente por factor de potencia, o bien, si quieren, el factor de potencia es igual a la potencia promedio o potencia activa dividido la potencia aparente S. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En este video de YouTube hay una explicación cortita y muy sencilla, conceptual de lo que es la potencia instantánea y la potencia promedio, así que les aconsejo que lo miren.